Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto poder saludarles. Aprecio particularmente la invitación que me hace mi amigo, el doctor Eliseo Muñoz Mena, en este su programa, Tiempo de los Derechos Humanos, del cual me complace poder estar con todas y todos ustedes y muy contento de poder compartir una breve reflexión de un tema tan importante como lo son los derechos humanos. Primero que nada, auguro este programa, esta iniciativa que tiene el doctor de poder compartir con todas y todos nosotros esta información relevante para los derechos humanos y para todas las gobernadas y gobernados del país. Un tema muy importante que me parece que tenemos que abordar es el parámetro de regularidad constitucional. Me da mucho gusto poder tener la iniciativa también de poder investigar estos temas. Desde mi trinchera he podido aportar un poco, especializándome en el tema de los derechos humanos, el tema del derecho penal, el tema del derecho constitucional y abordar esta óptica de los derechos humanos desde las reformas constitucionales que ha habido en nuestro país, pero también desde la importancia que han tenido los instrumentos o los organismos o las entidades internacionales hacia el interior de nuestro sistema jurídico mexicano. A través de criterios tan importantes, criterios internacionales que permean en nuestro sistema actualmente. Bueno, algo que me parece muy importante abordar es el tema del parámetro de regularidad constitucional. Un esquema que ha ido transformando y evolucionando la Corte Mexicana. En algún momento, desde la reforma del año 2011, lo hemos entendido como un bloque de constitucionalidad. De hecho, por ahí hay alguna tesis, la contradicción de criterios, antes contradicción de tesis 293, donde bajo proyecto del ministro Arturo Saldívar nos dio a conocer qué es lo que se entendía como bloque de constitucionalidad, cuáles eran las posibles restricciones a los derechos humanos y cómo podíamos entender el respeto a los derechos humanos no solamente desde la óptica nacional, sino también a partir de esa reforma desde la óptica internacional. Es importante decir que esto ha tenido esa evolución importante en los diferentes precedentes de la Corte. La Corte me parece que ha avanzado en algún momento importante hacia el respeto y protección de los derechos humanos. En algunas otras sentencias y precedentes ha sido incluso a lo mejor una percepción de lo contrario, que hemos ido en retroceso. Pero lo importante de rescatar es que mayormente esos criterios, ese precedente, esos trabajos que también han surgido, por supuesto, de la iniciativa de las gobernadas y de los gobernados a través de mecanismos de control constitucional como puede ser el juicio de amparo y que hemos permeado hacia los organismos jurisdiccionales para que tengan esa presión o esa intención de poder evolucionar los propios criterios. En este lapso del tiempo, donde la Corte ha trabajado ese sistema de protección de derechos humanos y que lo ha llevado en el tiempo hasta convertirlo en lo que actualmente ha dicho en el parámetro de control de regularidad constitucional, donde existe una sentencia de la Corte Mexicana resuelta hace un par de años, la contradicción de criterios 351/2014, y que viene a hablar del tema del control de convencionalidad ex oficio, pero también nos resume un poco todos los precedentes que ha tocado la Corte para llegar a este parámetro de protección a derechos humanos. Es importante saber que este parámetro está establecido, como lo ha dicho la Corte precisamente, incluso en la acción de inconstitucionalidad también, que resuelve sobre la constitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México, lo establece al hablar de los derechos humanos y de su parámetro, establece precisamente que está compuesto por aquellos derechos humanos que están en ente constitucional, pero también los que están en los tratados internacionales. Ese parámetro es el que es obligatorio para todas las autoridades del país, el tener la obligación de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos, y por supuesto también el que los gobernados podamos conocerlos para saber hacerlos valer ante la autoridad competente. En últimas fechas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su sede en Costa Rica y de la cual México es vinculante desde hace algún tiempo y que en precedentes de la Corte nos ha establecido la propia Corte Mexicana que sus sentencias y sus opiniones consultivas son obligatorias para el Estado mexicano, nos han dicho a través de sus precedentes que el Estado mexicano tiene que hacer ese respeto de los derechos humanos, no solamente por acción, no solamente por omisión, sino en diferentes perspectivas de la actividad jurisdiccional particularmente, pero de todas las autoridades. Estos instrumentos internacionales, particularmente hablemos de las sentencias o de las opiniones consultivas,
han sido importantes y en últimas fechas, como lo acabo de decir, han sido trascendentes, porque particularmente cuando la Corte cuando el Tribunal Interamericano resuelve temas tan importantes como la sentencia de Daniel García contra el Estado mexicano o el caso Sonpaxle-Tepigle contra el Estado mexicano, en estas sentencias la Corte Interamericana dice algo muy importante para el Estado mexicano. No hablemos particularmente de una figura restrictiva como lo que habló la Corte del tema de prisión preventiva. Yo me quedaría con el alcance genérico de las sentencias de la Corte Interamericana. En primer lugar, el Estado mexicano no puede desconocer los instrumentos internacionales, particularmente la Convención, no lo puede desconocer en su sistema jurídico mexicano, porque desde que en la reforma del 2011 advirtió que los instrumentos internacionales, aquellos que contengan derechos humanos y que tenga el Estado mexicano la obligación de proteger, son parte de la Constitución. Y esto no lo puede desconocer porque aparte hay un pacto sunt servanda a través de una convención que ha firmado México con anterioridad que lo obliga a poder respetarlo. Y dos consideraciones más importantes. En primer lugar, me parece que nos establece que tiene que haber reformas, no solamente a la legislación general, que es parte de ese parámetro de regularidad constitucional, sino que tiene que haber reformas a la Constitución. Pero también viene la segunda parte importante. Nos dice la Corte Interamericana, no tenemos que esperar como autoridades el hecho de que haya una reforma por parte del Congreso de la Unión o por parte del Poder Reformador de la Constitución para que se hagan valer la protección a los derechos humanos, sino que el Estado mexicano, a través de todas sus autoridades, en todo momento tiene esa obligación, que de hecho yo lo vinculo con lo que dice el primero constitucional de la Constitución mexicana, tiene en todo momento la obligación de hacer ese respeto y protección de los derechos humanos. Y aparte, el segundo párrafo del propio artículo primero constitucional nos establece la obligación de respetar dos principios. Entonces, esos principios, ese principio pro persona y ese principio de interpretación conforme nos obliga a las autoridades a tener que hacer ese respeto y protección de los derechos humanos sin desconocer los instrumentos internacionales y sin desconocer particularmente las sentencias y opiniones de la Corte Interamericana. Ante ello, pondría un ejemplo muy rápido particularmente que he visto que sucede. En la labor que tengo en hacer estudio y seguimiento de asuntos constitucionales ante la Corte Mexicana, me he dado cuenta que algunas entidades federativas han permeado dentro de sus propias constituciones el alcance o no de las restricciones a los derechos humanos, como puede ser la restricción al derecho a la libertad, particularmente la prisión preventiva oficiosa. Es importante decir que las entidades, aunque quieran respetar derechos humanos y aunque hagan ese avance o ese alcance para poder estar ad hoc con lo que ha establecido el Tribunal Interamericano, también es cierto que existe un control concentrado en México. También es cierto que tenemos que respetar los parámetros del poder reformador de la Constitución y las entidades federativas, no obstante que son soberanas, también es cierto que tienen que respetar siempre el parámetro de regularidad constitucional. Aunque exista una libertad configurativa para los legisladores mexicanos, es cierto que siempre tienen que seguir ese parámetro. Y esto lo comento porque en sus legislaciones no pueden hablar o no pueden legislar en temas del parámetro de regularidad constitucional. Hay algunos precedentes donde la Corte Mexicana ha establecido que las entidades federativas, si bien es cierto, pueden establecer derechos humanos que vaya en aras de cumplir con el principio de progresividad, tampoco pueden hacer cuestiones como la definición de derechos humanos o la modificación del parámetro de regularidad constitucional o el poder entender de alguna forma el sistema constitucional o el sistema convencional en México. Tal es el caso de alguna acción de inconstitucionalidad que se resolvió en contra de la Constitución del Estado de Jalisco. Con esto quiero decir que es importante que las autoridades en todo momento, desde el Poder Legislativo hasta el Poder Ejecutivo, hasta el Poder Judicial, que son autoridades importantes en la protección de los derechos humanos y en la justiciabilidad de los derechos humanos, tienen que en todo momento respetar ese parámetro de control de regularidad constitucional, porque esta es su importancia. Y sin olvidar que ese parámetro de regularidad constitucional establece la Constitución y establece también los instrumentos internacionales. Me dio mucho gusto poder compartir esta pequeña reflexión con todas y todos ustedes. Agradezco nuevamente al doctor Eliseo por esta gran invitación, este gran espacio a su programa. Espero que podamos hacerlo pronto presencialmente y bueno, me despido con un gran abrazo. Ojalá que nos puedan seguir en las redes sociales como Guillermo García Ruiz y bueno, pues un fuerte abrazo a todas y todos ustedes, su amigo Guillermo García Ruiz. Hasta luego.
Colombia.